el conecte de serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla, esto no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo. Me encuentro pleno, la verdad no sé ni cómo yo me siento. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Esto es Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Montes. El puente, el Buen Fin. Entonces, bueno, aprovechen estos 3 días, que el lunes tarde asueto. Y bueno, también controlen la tarjeta, no vayan a abusar, no vayan a aprovecharse de todo lo que acaba de llegar de la quincena. Y bueno, hagan compras inteligentes. La verdad es que sí hay muy buenas ofertas. Aprovéchenlas, pero también vayan distribuyendo ese gasto para lo largo del resto del año. ¿Por qué? Porque siempre se necesita algo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Viernes 12 de noviembre, ya prácticamente cerrando el año. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hemos estado platicando a lo largo de este año en Let's Talk Marketing de diferentes temas, de diferentes estrategias de marketing en algunas industrias, diferentes industrias, pero no habíamos tocado el tema de la industria farmacéutica. Y el día de hoy vamos a tomar parte de esta cuestión de la industria farmacéutica, hablando de las estrategias de marketing para mejorar el manejo de la diabetes en México, que realmente es la pandemia del siglo XXI. Y ahorita vamos a entrar a detalle con este tema. La verdad es que se nos hizo muy interesante hablar con el público, hablar con ustedes, tanto la gente que se dedica a marketing como la gente que está viviendo o padeciendo el tema de la diabetes, y obviamente aquellas personas que no tienen esta cuestión de la diabetes, pues obviamente pues obviamente ubicarse. Somos un país en donde somos de los 10 países más obviamente afectados por esta, vamos a decir, enfermedad, y si no ahorita me corrige nuestra invitada, pero la verdad es que hay que tomar conciencia porque una de las grandes amenazas de este siglo pues es la diabetes. Ahorita vamos a platicar el tema también de nuestra dieta, nuestra falta del ejercicio, y obviamente hablemos de calidad de vida. Entonces, para ello tenemos a una gran invitada el día de hoy. Me da mucho gusto saludar a mi querida Karina Lugo. ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ti por aceptar la invitación aquí de Proyecto Radio MX, de Let's Talk Marketing. Y la verdad es que déjenme platicarles que Cari Lugo es una excelente profesional en el tema de marketing. Ella desde el 2007 es egresada, titulada de lo que es la licenciatura en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Hizo también un diplomado de liderazgo en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Tiene más de 14 años de experiencia en empresas de consumo, tanto consumo masivo en categorías alimentos y cuidado personal. También ha trabajado los últimos 7 años en la industria farmacéutica, en empresas como Valle y Roche. Y actualmente lleva 4 años en Roche desempeñando posiciones como gerente de portafolio, Acucheck, medidores de glucosa y microinfusoras de insulina. La división Roche Diabetes Care en el área comercial, que es marketing y ventas. Y bueno, mi querida Cari, muchísimas gracias, bienvenida.
con todo este bagaje. La verdad es que fue un gusto enorme trabajar contigo en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, vamos a arrancar la plática que tenemos contigo. Claro que sí, Héctor. Yo feliz de compartirles. Bueno, pues muy bien, pues vamos a tratar varios temas que es importante mencionarlo a todos, a la gente que nos escucha. Vamos a hablar, por ejemplo, cuándo se conmemora el Día de la Diabetes en México, qué es lo que está ocasionando, qué es la diabetes tipo A y la tipo 1 y la tipo 2, qué están haciendo las farmacéuticas, el papel que tienen en este contexto de motivar a la gente para que se automonitoree, aquellos que tal vez estén ya con el padecimiento y aquellas personas que no, que se estén monitoreando. Y bueno, obviamente toda la labor que hace la gente que está encargada de profesionales de la salud y del gobierno, en dónde estamos parados con eso, qué está pasando, qué relación hay con, obviamente, las farmacéuticas y específicamente, mi querida Cari va a platicar acerca de qué está haciendo Roche en este sentido, cuál ha sido realmente este compromiso de desarrollar estrategias de marketing en un negocio o en un mercado donde obviamente va todo dirigido al contexto de la salud de la población. Y bueno, pues mi querida Cari, antes que nada que nos digas qué es Roche, qué tipo de empresa es, que es una empresa farmacéutica, pero dinos las proporciones de esta empresa, por favor. Sí, claro que sí, Héctor, con gusto. Mira, Roche es un laboratorio farmacéutico suizo, fundado pues ya hace 125 años, con presencia a nivel mundial. Prácticamente tenemos presencia en casi todos los países del mundo. Roche está dividido en 3 divisiones principales. La división más grande, que es Pharma, que obviamente tiene toda la parte de tecnología de punta en cuanto a medicamentos enfocado a altas especialidades como oncología, VIH, tiene muchísimas categorías. La segunda división es diagnóstica, que diagnóstica lo que hace es justamente todos estos equipos de diagnóstico de laboratorio. Cuando nosotros vamos a un laboratorio y nos hacemos diferentes estudios, bueno, pues son justamente estos equipos. Entonces, la verdad es que también Roche pues es líder en esta parte de todos los equipos de diagnóstico para un sinfín de enfermedades. Y finalmente la tercera división, que somos la división más pequeña, pero bueno, no por eso la menos importante, que es justamente Diabetes Care, que Diabetes Care es una división que está enfocada justamente en la comercialización de dispositivos médicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes que hoy en día viven con diabetes. Tenemos un portafolio bastante robusto, desde productos que están enfocados más hacia el consumo un poco más masivo, como la parte de medidores de glucosa, hasta productos de alta especialidad como lo son microinfusoras de insulina, que están dirigidas a un segmento de negocio totalmente de nicho, que son para los pacientes que hoy en día utilizan algún tipo de terapia de insulina. Muy bien, Cari, pues muchas felicidades primero por participar en esta empresa que obviamente tiene un compromiso enorme con el tema de la salud de la población, no solamente de México, sino mundial. Y bueno, también por la trayectoria de trabajo que has logrado, obviamente, llegar a esta empresa y obviamente dar lo mejor de ti. Y bueno, primero platícanos también, ¿qué es la diabetes? La gente obviamente dice, oye, pues tengo diabetes o tengo a mi papá, a mi mamá, etcétera, que tiene diabetes, pero ¿qué es la diabetes y por qué la diabetes se considera la pandemia del siglo XXI? Sí, adelante, empecemos por lo básico. Mira, la diabetes es una enfermedad crónica. En realidad antes se decía que era una enfermedad crónica y degenerativa, pero hoy en realidad no es catalogada así. Solamente es una enfermedad crónica, es decir, que te acompaña a lo largo de la vida. ¿Qué sucede fisiológicamente en el organismo? Bueno, pues una persona presenta diabetes cuando el páncreas deja de producir insulina o bien produce una calidad deficiente de insulina. ¿Qué hace la insulina? Bueno, la insulina es una hormona que lo que hace es que introduce la glucosa dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando la insulina es deficiente o no existe, pues obviamente esta glucosa o este azúcar no entra dentro de la célula y entonces estas moléculas de glucosa se van acumulando en el torrente sanguíneo.
Por eso es que cuando a una persona que vive con diabetes se le hace una prueba de laboratorio, una prueba capilar de glucosa, pues los niveles de glucosa salen fuera de rango, es decir, niveles elevados, arriba de 120, 140, la glucosa puede llegar, bueno, a cifras hasta de 600 miligramos sobre decilitro, dependiendo de las concentraciones, y entonces aquí podemos decir que una persona ya vive con diabetes. Ahora, en el tema de la diabetes, es poco conocido, de pronto hablamos como la diabetes, la manejamos como genérica o general. La realidad es que existen diferentes tipos de diabetes. Las tres principales catalogadas es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Voy a empezar por la diabetes gestacional porque este es el único tipo de diabetes que es reversible. Este tipo de diabetes se presenta principalmente en el tercer trimestre del embarazo de las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente en este periodo de gestación se empiezan a generar la parte de las hormonas de crecimiento, obviamente para darle crecimiento, desarrollo y volumen al bebé. Sin embargo, estas hormonas se contraponen con la insulina. Entonces, en estos momentos, mujeres que pudieran tener prediabetes o que trajeran alguna carga genética de diabetes pueden presentar niveles elevados de glucosa. Cuando el bebé nace, bueno, pues evidentemente sale la placenta y todo, y entonces aquí ya las mujeres regresan otra vez a los niveles de glucosa normales. Sin embargo, se ha visto en estudios que mujeres que desarrollaron diabetes durante el embarazo, si siguen con el mismo estilo de vida, alimentación, sedentarismo, etcétera, tienen alta probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Entonces, digamos que esta es la diabetes en menor porcentaje y que, bueno, es reversible. Los otros tipos de diabetes que son las más comunes, que se presentan, digo, en México y también a nivel global, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué sucede aquí? Que por un agente viral externo que no sabemos, hoy en día no existe una causa, el cuerpo reacciona y el mismo sistema inmunológico empieza a destruir las células del páncreas, que son las que producen la insulina. Este tipo de pacientes, que representan alrededor del 5% de la población del total de personas con diabetes, empiezan a desarrollar esta enfermedad y entonces lo que sucede es que necesitan insulina de manera inmediata. ¿Por qué? Porque simplemente el cuerpo deja de producirlo. La diabetes tipo 1 es muy común que se presente sobre todo en edades pediátricas, se presenta desde recién nacidos, niños de 1 año, en adolescentes, adultos jóvenes. Sin embargo, hoy en día se ha visto una tendencia de personas adultas que empiezan a desarrollar diabetes tipo 1. De hecho, curiosamente, y bueno, ahorita vamos a hablar del tema de la pandemia, se están realizando estudios porque gente que ha desarrollado COVID-19 durante este periodo de la pandemia, posteriormente ha sido diagnosticada, principalmente niños con diabetes tipo 1. Entonces, esto habla de un agente viral que está cambiando algo en el código y entonces sucede esta enfermedad autoinmune. Este tipo de diabetes desafortunadamente no es prevenible, es algo que sucede con el sistema inmunológico, sin embargo, bueno, el paciente necesita insulina. Y la diabetes tipo 2, que esta es la diabetes más común tanto a nivel mundial como en México, representa el 95% de la población. Y bueno, este tipo de diabetes es la que generalmente conocemos, que se desarrolla sobre todo en etapas adultas, que está desarrollada o está muy vinculada con el tema genético, evidentemente una carga genética. Si es que tu papá, tu mamá, tus abuelos tienen diabetes, bueno, pues tú tienes esa predisposición genética también a desarrollarla. Y se une a otras variables, como bien lo comentaste, la parte del sedentarismo, la falta de ejercicio, el plan de alimentación, el estrés, son factores que pueden influir justamente a desarrollar diabetes tipo 2. Muy interesante todo este detalle, porque en general creo yo que todos estamos poco o mucho familiarizados con la diabetes. Tú hablabas de este contexto en donde, bueno, el tema de la pandemia, lo que está ocasionando que están descubriendo que hay una cuestión viral que no es programable o no es prácticamente por las otras situaciones, que es muy interesante, ¿no? También se dice, hablo de lo que se dice, que le dice el público o las dudas que tiene, no por el tema de la pandemia, no por el tema del COVID, sino por el tema de la famosa vacuna, ¿no? Que eso creo yo que es más leyenda urbana que otra cosa, pero tú mencionabas también otra cosa muy importante, el tema de
que la diabetes que desarrollan los bebés, los recién nacidos, puede ser obviamente reversible. En el tema de la cuestión de la evolución, ¿han notado ustedes una evolución en la diabetes que te esté dando por consiguiente que tal vez lo que estaban viendo hace 10, 15 años hoy se está transformando, particularmente aparte de lo que nos estás mencionando de esta cuestión viral? Mira, no en realidad, o sea, la única diabetes que sí es reversible es la gestacional y esta es la que presentan las mamás. En realidad, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 no son reversibles, son enfermedades crónicas que acompañan a los pacientes durante toda la vida. Sin embargo, con un buen tratamiento, desafortunadamente la diabetes no puede ser curable, pero sí puede ser bastante bien controlada, obviamente siguiendo las indicaciones médicas y todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, te digo, apenas están en fases muy prematuras en cuanto a estudios. Se han detectado ciertos casos de niños que se han recuperado de COVID y que han sido diagnosticados, porque sí puede ser un agente viral lo que entra directamente al organismo, pero hoy en día no existe un diagnóstico o una causa de por qué se desarrolla la diabetes tipo 1. Sin embargo, como te comentaba, realmente dentro de la población pues, solamente representa el 5%, el 95% que son pacientes con diabetes tipo 2, sí es un tipo de diabetes que puede ser prevenible, sobre todo enfocándonos en un tema de alimentación, ejercicio y estilo de vida. Hay una pregunta, ¿habrá o hay diabéticos o gente que vive con la diabetes? Porque mi maestra me corrige de repente, si es gente que convive con la diabetes, hay gente que necesita insulina, inyectarse la insulina. Y hay gente que tal vez se controla, ¿no? Digamos, entre comillas, a través de dieta, a través del ejercicio, y no consume o no se inyecta la insulina. En el estudio que tiene Roche o en lo que está manejando, ¿qué es recomendable? ¿Es prácticamente del tamaño o la proporción que tienes la enfermedad? ¿Es tal vez el tipo de recomendaciones que el doctor te da con todo el soporte que dan los laboratorios? No, en realidad, Héctor, esto depende más de las necesidades del paciente. Por ejemplo, como yo te comentaba, un paciente con diabetes tipo 1, desafortunadamente, el sistema inmunológico ataca las células específicamente del islote de Langerhans, dejan de producir insulina y simplemente su organismo está perfecto. Lo que sucede es que esas células dedicadas a la producción de insulina ya no las producen. Entonces, es un paciente que necesita sí o sí un tratamiento con terapia de insulina en múltiples dosis. Hay diferentes tipos de insulinas, pero no me voy a meter como tan al detalle. Correcto. En el caso de diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, en realidad los tratamientos son muy variados y depende de las necesidades de cada paciente. Habrá pacientes que a lo mejor la calidad de insulina que maneja su cuerpo ya no es la ideal, o sea, ya no es la estándar, sin embargo, no es tan mala. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que desde dieta y ejercicio pueden controlarse. Hay pacientes que están con algún tipo de orales y también se controlan bastante bien. Habrá pacientes que tienen orales más insulina fija o pacientes incluso con diabetes tipo 2, que es lo menos. Nosotros estimamos que debe ser alrededor del 7-8% de los pacientes que sí están en un esquema de múltiples dosis de insulina. Pero en realidad no es que la insulina sea mala, al contrario, la insulina es algo que ha salvado vidas y que justo estamos a 2 días, justo el 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. Y justamente lo que conmemoramos es eso, es el descubrimiento de la insulina. El 14 de noviembre es la fecha de nacimiento del científico canadiense que descubrió, ya este año se cumplen 100 años de que descubrió la molécula de la insulina y que definitivamente le ha dado la oportunidad a miles de millones de personas en todo el mundo a tener una buena calidad de vida, ¿no? Porque antes definitivamente hace 100 años cuando tenías un diagnóstico de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, pues en realidad tu esperanza de vida era de meses. Sin embargo, ahora existen personas con diabetes. En la Universidad de Hopkins, por ejemplo, está la Academia de Diabetes. Y ahí, por ejemplo, hay casos de personas que hoy en día tienen 80 años, que han vivido 60 años de su vida con diabetes en perfectas condiciones, sin ninguna complicación, y esto habla mucho de la persistencia, la constancia, la parte de los tratamientos, el apegarse a la normatividad clínica de las mediciones de glucosa y todo lo que tiene que hacer un paciente con diabetes. Perfecto, muy, muy claro todo lo que nos estás comentando.
Que bueno, obviamente la diabetes vives prácticamente toda la vida con ello desde que te la declaran o que descubren que tienes la diabetes y que bueno, puedes llevar una vida bastante normal, obviamente siguiendo la instrucción obviamente de los médicos y apoyándote con todo lo que hoy se ha descubierto para ese manejo. Hablando del manejo, Cari, el manejo es muy importante, el que la gente tome conciencia de esta enfermedad, tanto el padecimiento para tu familiar o para ti mismo, ¿no? Como tú dices, tal vez los síntomas pudieran ser bastante simples o a lo mejor acostumbrarte a tenerlos sin que digas, bueno, me siento mal. ¿Cómo es que trabaja la estrategia de marketing? ¿Cómo es que trabaja, en este caso, Roche, para, pues obviamente, llevar a cabo todo este proceso en que la gente comienza a entrar en conciencia? Claro, y justo voy a retomar la pregunta que me haces al inicio y que es título de esta entrevista, que es justo la diabetes, la pandemia del siglo XXI. De pronto pensamos que sí, que la pandemia del siglo XXI definitivamente es toda esta situación del COVID-19 que hemos estado viviendo pues ya prácticamente por un año, 8 meses. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es que la diabetes ha crecido a tasas alarmantes, no nada más en México, sino a nivel mundial. Para ponerte un poquito en contexto, en la última encuesta de Ensanud, se estima que alrededor del 10% de la población en México vive con diabetes. Wow. Otro dato que también es preocupante para la industria es que de estas personas que más o menos hablamos que son alrededor de 13 millones de personas, únicamente el 50% de las personas tienen un diagnóstico de diabetes, es decir, 50%, o sea, la mitad anda por la calle sin saber que vive con diabetes. Y esto definitivamente es un tema muy preocupante porque bien, como dices, aunque pueden aparecer los síntomas como mucha sed, orinar de manera frecuente, visión borrosa, dolor de cabeza, cansancio, pues la realidad es que conocemos cómo es la cultura mexicana, ¿no? Y lo vemos desde ahora que venimos del Día de Muertos, que de pronto somos de las culturas a nivel mundial que festejamos la parte de la muerte y que nos burlamos de ella, o que cuando es un tema médico decimos, no, ¿para qué voy al médico? ¿Qué tal que me dice que estoy mal, no? Entonces no hay una cultura de prevención y sí es muy complicado. Y hablando de este 50% de pacientes que ya han sido diagnosticados, tenemos estadísticas que solamente el 5% de los pacientes tienen un buen control glucémico, es decir, que sus estudios de laboratorio están en los niveles ideales de cómo tendrían que estar. Entonces estamos hablando que de las personas que saben que viven con diabetes, 95% de ellas no tienen un control óptimo. Entonces por eso hablamos de tantas personas que hoy en día si se contagian de COVID, llegan al hospital y llegan descontroladas y es muy complicado sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque no existe esa cultura, ¿no? No por algo somos el país número uno de América Latina que somos consumidores de refrescos y de bebidas carbonatadas. Entonces, la realidad es que sí falta mucho conciencia y creo que ahí está toda la industria farmacéutica justamente empujando toda esta parte de iniciativas en diferentes grupos, desde la parte del automonitoreo como prevención, la recomendación es, así como tienes el botiquín en tu casa y tienes los curitas y tienes el alcohol y todo, un medidor de glucosa lo puedes tener perfectamente ahí y hacerte una medición. Tenemos datos en donde, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 se monitorean en promedio una vez a la semana. Una medición una vez a la semana no te dice nada, porque ¿qué pasa? El paciente come muy mal toda la semana, no hace ejercicio, pero un día antes dice, bueno, hoy me voy a cuidar porque mañana me mido la glucosa y su glucosa está en perfecto nivel. Entonces la realidad es que sí empujamos esa parte obviamente de prevención, de diagnóstico y de los pacientes que hoy en día viven con diabetes, pues promovemos de manera constante la frecuencia del automonitoreo, porque al final, si bien los tratamientos como la insulina o como los medicamentos orales son importantes, definitivamente el automonitoreo le va a dar la guía al paciente para saber si está bien o está mal. Creo que la gran ventaja que existe hoy en día en diabetes es que es de las pocas enfermedades que puedes tener el resultado inmediato, ¿no? O sea, te puedes tomar tu medicamento, consumir tus alimentos, medirte las 2 horas la glucosa y saber si el tratamiento que estás llevando a cabo está de manera correcta o no. Y si no es así, entonces acudir con el profesional de la salud para que haga las correcciones necesarias.
Muy bien, la verdad es que esa cuestión de, como tú dices, no hay una cultura bastante sólida en donde la gente diga, oye, ¿sabes qué? Soy sincero conmigo mismo, voy a comer al ritmo que tengo que comer para que cuando me hagan la medición, pues obviamente salga lo que realmente es, y tomamos muy a la ligera estas cuestiones, sobre todo por el tipo de dieta que manejamos en este país, y que sin lugar a dudas, de todos modos, no somos ajenos a que lleguemos a padecer esta enfermedad, que obviamente es, como tú dices, la pandemia del siglo XXI. La cantidad de gente o la cantidad de mortandad que hay por esta enfermedad, pues obviamente es bastante grande, ¿no? Y obviamente no hay que dejarlo de lado y tomarlo en serio. Ahora, el rol que juegan los laboratorios. Sí, adelante, Cari. No, nada más para complementarte, desafortunadamente la diabetes es la segunda causa de muerte en México y es la primera causa de hospitalizaciones en terapia intensiva debido a cetoacidosis o comas diabéticos y complicaciones propias de la diabetes. Entonces, sí, la realidad es que hay mucha labor que hacer, no nada más de parte de la industria farmacéutica, creo que hay un ecosistema alrededor, que es también la parte de política pública a través del gobierno, la parte de instituciones, hospitales, profesionales de la salud, asociaciones. En realidad hay un grupo detrás justamente para impulsar esto. Oye, esa labor titánica que hacen los laboratorios para fomentar o motivar el automonitoreo, el uso de dispositivos en terapias de insulina, todo este asunto que es parte de la estrategia de marketing que se desarrolla particularmente en un laboratorio farmacéutico, ¿cuánto tiempo les ha llevado? Bueno, obviamente esto es interminable, pero ¿cuánto tiempo, qué tanto avance han visto en este tiempo, los años que llevan trabajando en esta búsqueda de que el consumidor llegue a tener un hábito de automonitoreo? Mira, en realidad es lento. Yo te podría decir que la penetración de la categoría, y me voy a algo más de consumo masivo, que son los medidores de glucosa, definitivamente la penetración no es tan alta. Sin embargo, creo que sí es relevante mencionar que a partir de la pandemia sí ha existido un boom y una mayor conciencia y visibilidad por parte de los pacientes con diabetes a mejorar la frecuencia del automonitoreo. Y eso sí lo hemos notado en cuanto a la parte del crecimiento de la categoría general, ¿no? No nada más en la parte de Roche, sino todos los laboratorios que participamos dentro de la categoría, sí nos habla de una mayor conciencia del autocuidado, ¿no? Porque sobre todo sabemos que ahorita durante la pandemia, pues las personas que hoy en día viven con diabetes, sobre todo diabetes que no está controlada, pues si existe un caso de contagio de COVID-19 es muy complicado. O sea, sí llegan a ser personas que se llegan a complicar en estos estados de COVID que, bueno, ya conocemos. Entonces, la realidad es que sí ha existido mayor conciencia, ¿no? Y obviamente desde la parte de las farmacéuticas, pues hay mucho impulso justamente hacia la parte del automonitoreo. Y no nada más de la industria farmacéutica, te puedo mencionar también la parte de las asociaciones civiles que están enfocadas justamente a la parte de los pacientes. Han desarrollado iniciativas muy interesantes. Hay una que se llama Diabetes Tipo 1, una sola voz, en donde tiene que ver más con materia política. Hoy en día, países como Estados Unidos, países europeos, incluso países de Latinoamérica como son Argentina, Chile o incluso un Brasil, tienen cobertura completa de tratamiento segmentado por diabetes. Es decir, si un paciente como tipo diabetes tipo 1 necesita una microinfusora de insulina, el gobierno a través de su sistema de salud se los da. En México eso no existe. En México es un tratamiento genérico en donde clasifican a los pacientes diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 dentro de la misma bolsa y le dan los mismos medicamentos. Entonces eso te habla de que pacientes con diabetes tipo 1 que necesitan mayor tipo de tecnologías pues no tienen acceso porque son dispositivos caros. Correcto. Y entonces obviamente se ve un deterioro en la parte de salud, ¿no? Entonces este tipo de iniciativas pues es justamente lo que ayuda a empujar. Muy bien, Cari, pues vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando contigo acerca de toda esta cuestión de, pues obviamente esta pandemia realmente del 2021, perdón, del siglo XXI, que es la diabetes. No se vaya, estamos aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, hablando con Karina Lugo de este gran tema que es el tema del manejo de la diabetes. Regresamos en un minuto. Oye,
Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La, la, chulada! ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Roomies. Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Su programa Música, Ciencias, Arte y algo más. En Proyecto Radio MX, aquí los espero con invitados de lujo. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, ya de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Karina Lugo, que Karina es experta y gerente del portafolio Roche Diabetes Care aquí en México. Y bueno, Cari, nos estabas platicando antes del corte comercial acerca de la diferencia que existe entre cómo se maneja la diabetes a nivel digamos, gubernamental y del sector salud en México contra lo que pasa en Estados Unidos y Europa, que debería ser mucho más detallado el tema de cómo se maneja, cómo segmentarlo. Y ahí precisamente es donde ustedes en la industria farmacéutica están, me imagino, trabajando a marchas forzadas para poder lograr que esto se haga mucho más fácil para la gente y para que la gente entre en conciencia. El darle medicina igual y únicamente separar por tipo 1 y tipo 2 que nos mencionabas, obviamente va más allá. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, Cari? Sí, mira, en realidad justamente te comentaba que son las asociaciones las que dan voz a estos pacientes y son los que justamente impulsan estas iniciativas en materia pública. Sin embargo, también como industria farmacéutica, pues participamos justamente en licitaciones, en proyectos con instituciones que a lo mejor no tienen la cobertura nacional, pero sí tienen algunos proyectos estatales o regionales que justamente impulsan este tipo de iniciativas y en donde pues tanto Roche como otras compañías estamos presentes. Perfecto, muy bien. Yo creo que esa labor, como tú dices, bueno, lleva muchos años, mucho tiempo. Le han venido ganando terreno ya con esta cuestión de la enfermedad del COVID-19, que ha habido mucho más conciencia y sobre todo, obviamente, también porque uno de los riesgos de tener fatalidad en esta cuestión es, pues, tal vez padecer la diabetes, ¿no? Y obviamente la gente ha tomado un poco más de conciencia. En este contexto, Cari, que llevamos y platicabas tú 1 año, 8 meses con este contexto del COVID, ¿cómo ha cambiado la perspectiva de Roche en ese sentido? ¿Cómo han venido cambiando o modificando su estrategia? ¿La han hecho más colgada con todo este contexto de lo que pasa en el esquema gubernamental? ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 18 meses? Fíjate que las estrategias de marketing justamente tenemos diferentes
diferentes grupos. Como te comentaba, tenemos una labor con la parte de prevención, ¿no? Obviamente personas que están en prediabetes, pero que pueden regresar a niveles de glucosa normales a través de la dieta y el ejercicio. Obviamente ya pacientes que están, que viven con diabetes, pero que no han sido diagnosticados, entonces a través de pruebas gratuitas de automonitoreo. Y finalmente pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes. Obviamente, ¿qué desarrollamos desde la parte de marketing? Pues obviamente una comunicación bien dirigida y enfocada justamente a los beneficios del producto, que se traducen en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Comunicación homologada entre todos los actores clave que forman o que soportan toda la estrategia de mercadotecnia. Obviamente vamos dirigidos, como bien lo mencionaba, pues a la parte profesionales de la salud. El profesional de la salud definitivamente pues es la persona, es el primer frente o el primer punto de contacto con el paciente después de un diagnóstico como debutante. Entonces definitivamente la labor que hacemos con los médicos en cuanto a educación, capacitación, etcétera, bueno, pues es muy importante. La parte, obviamente, profesionales de la salud, me refiero a médicos tratantes, educadores en diabetes, psicólogos, porque es un grupo robusto de personas que justamente apoyan en esta parte de la diabetes. Otro grupo, bueno, las asociaciones, evidentemente pues participamos con ellos de manera activa en diferentes proyectos. Las asociaciones, por ejemplo, para pequeños que viven con diabetes tipo 1, pues tienen los campamentos en donde los enseñan a ser autónomos, a cómo inyectarse la insulina, cómo medirse la glucosa, actividades de conteo de carbohidratos. Hacen muchas actividades muy lindas y nosotros pues obviamente apoyamos a las asociaciones. Participamos también con hospitales, tanto de iniciativa privada como iniciativa pública, sobre la importancia del automonitoreo o la importancia de utilización de dispositivos médicos especializados de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Entonces, en realidad, homologamos esta estrategia entre todos los actores clave y de esta manera vamos llevando los mensajes de la marca. Muy bien, Cari, ya suena obviamente toda una gran estructura de trabajo, ¿no? Viendo todas las aristas que se tienen que desarrollar para que este ejercicio de lograr que la gente tome conciencia y que haga obviamente el trabajo de automonitorearse, pues obviamente llegue al circuito final, que es el que utilicen también obviamente todas estas herramientas que ha desarrollado pues obviamente toda la tecnología. Y quería particularmente hablar de eso, Cari, la tecnología. ¿Cómo ha venido ayudando la tecnología con el contexto del manejo de la diabetes? Esa es una súper buena pregunta. Muchas gracias, Héctor. Fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que es justo de la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en México, que se llama Gabriela Lard, en donde ella cuando platica justamente de la tecnología nos dice que la diabetes a lo largo de la vida sigue siendo lo mismo, pero lo único que va avanzando y que hoy va avanzando a pasos agigantados definitivamente es la tecnología. Y la realidad es que sí, justo ahora que estamos en el marco del Día Mundial de la Diabetes, el tema de este año es el acceso a la tecnología y a la salud. Y la realidad es que, a diferencia de hace 40 años, cuando no existía un medidor de glucosa y los pacientes tenían que ir a un laboratorio o hacerse una prueba en orina, hoy la realidad es que la accesibilidad que existe de los medidores de glucosa, pues un medidor de glucosa lo puedes comprar en cualquier farmacia, no necesitas una receta médica y, como les comentaba, lo puedes tener como parte de tu botiquín. La realidad es que en cuanto a tecnología de medidores de glucosa, bueno, existe pues es una gama muy amplia. En el caso de Roche manejamos diferentes plataformas, la marca es Accu-Chek y tenemos pues todo tipo de tecnologías, ¿no? Hasta con luz integrado, se conecta con aplicaciones, que eso también es súper importante. Tenemos una aplicación que se llama MySugar, que lo que hace es que se conecta el medidor de glucosa vía Bluetooth con esta aplicación y entonces manda todas las mediciones de glucosa para que el paciente las tenga en el celular. Y no nada más eso, tú puedes anotar, estaba en ayunas, estaba triste, estaba contento, estaba crudo, cualquier cosa que te dé indicaciones de por qué tenías así tu nivel de glucosa, y eso evidentemente ayuda a tomar decisiones tanto al profesional de la salud como a la parte del paciente. Muy bien. Y hablando de tecnologías ya más especializadas, que ya son de alta especialidad, que están enfocadas justamente a pacientes en terapias de insulina,
existe un portafolio muy robusto. La realidad es que existen medidores de glucosa continua, que son sensores que te aplicas en la piel y cada vez que pasas un lector, bueno, pues te da una medición de glucosa inmediata para saber en ese momento y te puedes escanear las veces que tú quieras. Existen también medidores continuos de glucosa que te dan las mediciones cada 3 o cada 5 minutos. Y hablando ya de esta parte de dispositivos para microinfusoras de insulina, que es uno de los productos que también nosotros manejamos, pues la microinfusora de insulina ayuda muchísimo a los pacientes con diabetes tipo 1 o que están en algún tipo de terapia de insulina, porque lo que hace la microinfusora es simular el comportamiento de un páncreas, es decir, la microinfusora de insulina va a estar liberando cada 5 minutos insulina a través de una cánula y un catéter que se colocan sobre la superficie de la piel de manera muy discreta y bueno, hace el símil de lo que hace un páncreas en cuanto a liberación de la insulina. Adicional, el paciente se puede mandar bolos de insulina en cada uno de los alimentos, pero esto que permite obviamente que la variabilidad glucémica sea la menor y que el paciente esté mayor tiempo en rango. Si el paciente está mayor tiempo en rango, pues prácticamente es como un paciente que tiene una vida normal, que no viviera con diabetes, por así decirlo. Entonces la realidad es que la tecnología definitivamente hoy en día existe para tomarla de la mejor manera. Y lo más importante aquí, yo te diría que la actitud del paciente y el empoderamiento del paciente es fundamental. Y de la parte de los laboratorios, como es nuestro caso, toda la parte de programas integrales para pacientes, porque no nada más es el producto, sino que tiene que venir acompañado de un servicio de acompañamiento, ¿no? Entonces, en el caso de Roche, para la parte de bombas de insulina, bueno, tenemos un programa bastante robusto con educadoras en diabetes que dan entrenamiento a los pacientes sobre el uso de tecnologías, educación en cuanto a alimentación, conteo de carbohidratos, frecuencia de automonitoreo, actividad física, todo lo que tiene que hacer, lo acompaña directamente a la conexión de la microinfusora y se le da un seguimiento, es decir, se acompaña al paciente durante todo el primer año, durante todas las dudas que tenga 24/7 con respecto a la terapia y lo apoyamos integralmente porque al final del día es importante que el paciente tenga un ecosistema alrededor. El paciente solo per se, si le dejamos nada más el tratamiento y el automonitoreo, es muy complicado que lo logren. Necesita un ecosistema alrededor que lo apoye y que lo impulse a lograr las metas. Cari, con esta cuestión que nos estás diciendo, todo el reto, todo el trabajo que tiene que hacerse para que el consumidor que se está tratando este tema de la diabetes y que tenga que tener todo un ecosistema, si yo lo comparo, y es una pregunta más del tema de marketing que el tema de la categoría que estás platicando, si yo comparo el mercado farmacéutico como el que estás tú viviendo particularmente y tu experiencia que tuviste en otras categorías, ¿dónde está? Digo, obviamente está viviendo diferencia, pero ¿en dónde radica esa diferencia? Es mucho más detallado, es mucho más complejo que lo que es la parte de mercado de consumo. ¿Qué, desde tu perspectiva, cómo es la parte farmacéutica contra lo que es consumo masivo de productos terminados? Mira, obviamente la parte de consumo depende también de la categoría, pero bueno, tiende a ser más de impulso y de canasta básica, que es donde yo prácticamente me desarrollé en mi carrera. Y que esas necesidades básicas se van cubriendo. Desafortunadamente, en México la cultura de la prevención y de la salud es baja. Y lo podemos ver en las familias mexicanas que de pronto prefieren comprar los pañales o la leche o productos de la canasta básica en lugar de atender necesidades de salud. Entonces, en realidad no existe una parte de prevención, o sea, un presupuesto asignado de la familia para la parte de la prevención en realidad es casi prácticamente nulo. Uh-huh. Solamente asisten al médico cuando ya existe una gravedad, ni siquiera hablamos de los primeros síntomas. Entonces, en realidad, luchar con eso dentro de la industria farmacéutica sí es un poco complicado. Si bien nosotros también apoyamos en cuanto a promociones,
financiamiento, si es producto especializado, por ejemplo, la parte un poco más de consumo, como lo son medidores con promociones en punto de venta, a través de asesoras, a través del músculo que es la fuerza de ventas que apoya a impulsar esa parte. Pues la realidad es que sí, la inmediatez que tiene el consumo masivo, como son los productos de la canasta básica, pues evidentemente sí se viven de una manera más rápida que lo que pudiera hacer la industria de la salud. Muy bien, Cari. Ahora, platicando del tema, ya nos dijiste de la tecnología, cómo ha venido evolucionando y ayudando, contribuyendo a que este contexto de vida paralela con la diabetes sea mucho más amigable, que tengas la información en el momento preciso o en el mismo momento que lo estás pensando, decir cómo estoy, y en automático te puedes monitorear. Tengo dos preguntas. La primera es, en el tema de los precios, algo comentaste, pero ¿todo es accesible el tema del monitoreo para cualquier tipo de bolsillo? ¿O qué tipo de diferencias en productos existen para este tipo de monitoreo en el portafolio de Roche? Sí. Sí, en realidad tenemos un precio, hablando del portafolio de Roche, definitivamente tenemos precios competitivos en el mercado. Tenemos disponibilidad de producto pues en las farmacias principales, en las farmacias de cadena principales, y en realidad, bueno, ahora que estamos justo con las ofertas del Buen Fin y todo esto, en realidad sí apoyamos mucho la economía de los pacientes, sobre todo por la importancia del automonitoreo y que sí exista justamente esta parte de la conciencia, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por otro la parte de la importancia de la frecuencia. Como te comentaba, en realidad promedios que se manejan en la categoría es que el paciente con diabetes tipo 2 se monitorea una vez a la semana, entonces es muy importante justamente reforzar esa parte de la importancia del automonitoreo. Y bueno, también las tiras reactivas de Accu-Chek son de una excelente calidad y tenemos precios competitivos en el mercado. Eso por un lado, y la parte obviamente de producto especializado, pues sí, ya los precios son completamente diferentes. Sí, la realidad es que manejamos tenemos esquemas, obviamente tenemos pacientes que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, que obviamente cubren este tipo de tratamientos. Y por otro lado, los pacientes que no cuenten con un seguro de gastos médicos, sí contamos con planes de financiamiento que trabajamos a la medida para justamente dar accesibilidad a este tipo de productos y plataformas. Muy bien, en este rango que tú manejas, bueno, de lo que tú estás viendo en el mercado, de lo que estás viendo en Roche, ¿qué porcentaje va con este esquema especializado? Que hablas de, obviamente, todo lo que son los productos que maneja Roche contra el mercado convencional, o que está accesible para cualquier persona. Sí, en realidad, mira, por ejemplo, la parte de medidores de glucosa, puedes encontrar los medidores desde 200 hasta 600 pesos, y bueno, la adquisición de un medidor de glucosa lo haces una vez en la vida, y bueno, es un aparato que te dura para siempre. En el caso de Accu-Chek nosotros tenemos la garantía de por vida, que si tiene alguna falla técnica, pues te lo cambiamos y para que siempre cuentes con la plataforma, ¿no? Entonces la verdad es que en esa parte sí es muy accesible, y obviamente la parte sí ya de microinfusoras de insulina ya es un segmento completamente diferente, que sí ya hablamos de miles de pesos en esta parte de la categoría. Muy bien, Gary. Y uno de los otros temas que se me viene a la cabeza y que es importante en el tema de marketing, con todo el contexto que tienes que trabajar, ¿no? Con todas las asociaciones, obviamente con el tema de los médicos, lograr que los consumidores finales realmente comiencen a generar el hábito del automonitoreo, hablando de alianzas estratégicas. En este mercado de laboratorio, particularmente con el contexto de diabetes, ¿qué tan importante, o más bien en esa importancia de las alianzas estratégicas, en dónde estás trabajando? Si estás trabajando en ese sentido, o habitualmente los laboratorios trabajan en ese sentido, con alianzas. Tal vez me pongo a visualizar, si no necesariamente otra farmacéutica, pero tal vez algún otro mercado que esté relacionado con lo que ustedes trabajan en la parte de laboratorio, en este caso de la diabetes. Sí existe. De hecho, bueno, dentro obviamente de la parte de dispositivos médicos formamos parte la industria dentro de una asociación que es la MIL, y bueno, adicional sí tenemos alianzas estratégicas con otros laboratorios que también están enfocados hacia la parte de diabetes, ¿no? Te puedo compartir que tenemos joint ventures con compañías de insulinas,
con la parte, por ejemplo, de jeringas, o sea, sí, en realidad sí existe, e incluso si llegamos a tener también alianzas con los mismos competidores directos, porque al final uno de los principios fundamentales de la industria farmacéutica es que el objetivo principal es la salud y el bienestar de los pacientes, ¿no? Y bueno, una de justamente la misión de Roche, y no nada más de Roche Diabetes Care, sino hablo de las 3 divisiones, es justamente nuestros pacientes están al centro de todas nuestras actividades y todo lo que hacemos en torno para mejorar la calidad de vida. Entonces, si existen alianzas que podemos hacer con algún otro laboratorio, definitivamente sí existen. Muy bien. ¿Para dónde va, Cari? Porque ahorita hablamos de tecnología, del avance que obviamente ha ayudado en el contexto del monitoreo de este apoyo que le dan al consumidor para sentirse más cómodo, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. ¿Para dónde va el tema de el manejo de la diabetes? Ahorita están muy enfocados en el tema de darle accesibilidad al consumidor para que tenga las mejores herramientas. Y me voy un poquito más al tema de la comunicación. Hoy obviamente visualizamos campañas que están en los diversos medios, tanto electrónicos como digitales. Y obviamente tenemos a consumidores en todo este boom pandémico que se ha volcado más por el tema de la cuestión digital. ¿Hacia dónde ven ustedes el esquema de esa mezcla? ¿Se ha ido moviendo mucho más radical hacia el tema digital o siguen manteniendo un mix integral con todo el contexto de los medios masivos electrónicos y la parte impresa? Sí, mira, es un mix en realidad. Justamente nosotros este año sí tuvimos una campaña de medios masivos en donde estuvimos justamente promoviendo la importancia del automonitoreo, sobre todo en estos tiempos de COVID. La realidad es que sí, la pandemia nos llegó a mover todo, ¿no? Hay muchas actividades que evidentemente pues hacíamos de manera presencial con profesionales de la salud y con pacientes, pues simplemente salieron del radar. Entonces sí, movernos hacia canales digitales definitivamente fue la opción. Desarrollamos Facebook Live para dar información relevante y fidedigna justamente a nuestra comunidad. Hoy tenemos una comunidad en Facebook, en Instagram bastante robusta, en donde justamente subimos publicaciones enfocadas no nada más a la parte de productos, sino también a la parte de estilo de vida, ¿no? Como la parte de la alimentación, del ejercicio, el apoyo, por ejemplo, de la red familiar, ¿no? Porque no es que el paciente con diabetes deba de tener una dieta especial, sino que toda la familia debe tener una alimentación balanceada. Creo que para cualquier persona que viva o no viva con diabetes, bueno, pues sabemos que las azúcares refinadas, refrescos y toda esta comida chatarra, pues evidentemente no nos hacen bien. Entonces lo que buscamos es justamente a través de redes sociales, pues llegar a esta comunidad y tocar tanto a los pacientes como a los cuidadores alrededor. Entonces sí se ha volcado más hacia la parte de medios digitales y hoy sabemos que la parte de redes sociales pues es lo que nos mantiene también a flote en cuanto a conocimiento de marca y engagement de nuestros productos. Muy bien, ¿en dónde podemos solicitar información? ¿En dónde podemos meternos? ¿A qué red? ¿A qué liga podemos meternos a tener más información de esto, Cari? Pues está la página de Accucheck, que es acu-mediocheck.com.mx, esta es nuestra página web, y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook como Roche Diabetes Care. Perfecto, Roche Diabetes Care. Y ahí podemos ver obviamente todo lo que tú nos estás platicando, el tema de lo que son productos, el tema de lo que son monitores, el tema más especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces plataformas también. La plataforma también. Sí, adelante. Las plataformas son muy importantes porque hoy no nada más ofrecemos productos y servicios para nuestros consumidores, sino que desarrollamos también plataformas para la gestión de datos, porque obviamente estos dispositivos médicos pues lo que hacen es almacenar información, pero de nada nos sirve tenerla ahí almacenada. Entonces lo que hacemos es, tenemos una plataforma de gestión de datos en donde se hacen diferentes gráficos, en donde justamente los médicos o profesionales de la salud pueden tomar decisiones oportunas sobre el tratamiento de los pacientes. Entonces pueden determinar, ok, en este momento del día el paciente tiene una hiperglucemia, que es la glucosa alta, o en la madrugada me está haciendo hipoglucemia, que es la glucosa baja, y hace correcciones en los tratamientos. Entonces, en realidad nosotros hacemos hacia dónde va el mercado, que era una de las preguntas que me hacías al principio.
justamente va esta personalización del manejo de la diabetes. Entonces, una personalización del manejo de la diabetes no nada más va con productos y servicios, sino también con plataformas que justamente nos ayuden a hacer un tratamiento unipersonal para lograr los resultados en los pacientes. Muy bien, Cari, pues muchísimas gracias. Prácticamente casi se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecer a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Saludos a Felipe Calvo, a Alejandra González Chávez. Gracias por escuchar, por ver este programa. Y algún último comentario que tengas, Cari, acerca de pues toda esta labor que estás haciendo en Roche. Sí, en realidad, como les decía, justo este sábado, no, el domingo es 14 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, y lo que buscamos la industria farmacéutica, todas las compañías, asociaciones, incluso iniciativa pública y privada, pues es dar visibilidad al padecimiento. Si tienes síntomas, si sientes algo, una medición de glucosa es muy sencilla, es muy simple. Puedes comprar un monitor de glucosa en la farmacia y atenderte directamente con los médicos. Yo les puedo compartir que vivir la categoría de diabetes me ha impactado mucho, desde ver a una niña, me tocó una niña de 4 años que la conectaran con una microdifusora de insulina, así como ver pacientes que de pronto ya no se pudo hacer nada. Entonces yo les puedo compartir que una diabetes bien manejada y bien cuidada puede no solamente alentar, sino que puede prevenir y puede evitar completamente cualquier complicación. Entonces, ante cualquier síntoma de diabetes, pues hacerse la prueba de monitoreo y seguir los tratamientos indicados. Muchísimas gracias, Cari, por estar aquí en Let's Talk Marketing. Me dio mucho gusto estar contigo, platicar, y seguramente tendremos otra oportunidad para tener otro nuevo programa contigo. Yo le agradezco a toda la gente que nos escuchó, que nos vio. Si le gustó este programa, dele like y comparta. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para una emisión más de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Gracias, Cari, gracias a todos. Disfruten este fin de semana. Gracias. Y que les vaya excelente. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.